Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos rápidamente con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Guts, protagonista de Berserk. Y bueno, de entrada tenemos una figura bastante interesante. Podemos ver, incluso previo a hacer el análisis en forma, que a nivel de la escultura está bastante bien ejecutada, pero también salta a la vista una pequeña libertad artística que desde mi perspectiva no tuvo que haberse tomado tan a pecho el fabricante. Y este es el color de la armadura Berserker, puesto que sabemos que, canónicamente hablando, en el manga, es completamente negra y aquí la tenemos en un gris ligeramente oscurecido que también tengo que puntualizar que aunque solo estoy utilizando la iluminación de la habitación donde estoy grabando, no tengo ningún apoyo lumínico adicional, o al menos no lo estoy utilizando en este momento. Con luz artificial la armadura brilla de más. De hecho, incluso viendo la figura en vivo, es decir, no a través de la cámara, se percibe un gris un tanto ahumado, más oscurecido de lo que se ve aquí en el video. Pero bueno, continuemos con el análisis. ¿Qué podemos decir de esta minifigura? Además de que me parece bastante interesante en la ejecución y también por la importancia del personaje y de la obra de Kentaro Miura en general, que tenemos una pieza bastante bien ejecutada, que no solamente va a tener buen detalle a nivel de la escultura, sino también a nivel de la figura base, por la propia representación que tenemos de la armadura Berserker en la minifigura de Guts, para lo cual vamos a retirar nosotros, o bueno, para verla, vamos a retirar nosotros los diferentes accesorios que van a ser desde luego la Dragon Slayer, la espada de Guts que no podía faltar, la capa, que es una pieza adicional y podemos anclar en la parte trasera de la armadura, la coraza de los brazos, y también vamos a retirar rápidamente la cabeza, la coraza del peto, que son los elementos adicionales de la minifigura. De hecho, si retiramos nosotros el cabello, así ya dejamos como tal la figura base, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, pues comenzamos nuestro análisis. Tal vez con la pieza más pequeña, más simple, pero no por eso menos importante, que sería la cabellera de Guts, una pieza que está diseñada específicamente para esta minifigura y este personaje, que recrea bastante bien el peinado característico de Guts, cabello corto, peinado hacia arriba, ligeramente hacia atrás. Tal vez aquí está un poco más hacia atrás de lo que debería, pero bueno, no creo que sea algo malo. Y el flequillo característico también de Guts que hemos visto en él desde principios de la obra. Pasando ahora a la minifigura, ¿qué podemos decir de esta? Vamos a tener una buena cantidad de impresiones, de hecho, exceptuando los brazos y las manos, desde luego, que no suelen tener ninguna impresión. El resto de los elementos sí tiene aplicaciones de pigmento. En el rostro vamos a tener, o en la cabeza, mejor dicho, vamos a tener dos rostros, y a nivel de el resto de elementos de la minifigura, es decir, cuerpo, pieza pélvica y las piernas, vamos a tener impresiones en la parte frontal, trasera y también en ambos costados. Si vemos desde la parte inferior, podemos ver que incluso en la parte frontal de los pies tenemos el detalle de la coraza que utiliza él en la armadura Berserker para los pies, para las grebas, rodilleras, la protección del muslo, inclusive para la zona pélvica tenemos impresiones en la T que va a anclar, o en la pieza pélvica, esta pieza en forma de T que ancla piernas y torso. Vamos a tener las impresiones bastante bien alineadas de la armadura del espadachín negro. Algo que me agrada bastante es que aquí sí haya utilizado el fabricante bien una paleta de colores adecuada, ya que la minifigura no es negra, de hecho es un gris bastante oscuro, pero esta escala de grises, o esta paleta de colores en escala de grises, ayuda bastante a que se perciba cierto volumen en la impresión de la minifigura y por tanto se vea un poco más cercana a la realidad el diseño de armadura Berserk en este formato de bloques de construcción. Vemos que en la parte trasera se continúan también las placas y no solamente vamos a tener una escala de 4 tonalidades de gris, sino también un color adicional más que parece blanco, pero en realidad podemos decir que es el quinto tono de gris. Es un gris casi blanco, muy pálido, que nos ayuda también no solamente a percibir cierto volumen en la impresión de la armadura Berserker, sino también cierto brillo, lo cual creo que le da un añadido al valor de exhibición de esta pieza. Respecto a la cabeza, ya vimos brevemente hace unos instantes cuando volteé la figura que tenemos dos rostros. En ambos vamos a tener características específicas del personaje, como la cicatriz que tenemos en la nariz, detalle que me agrada bastante porque aunque no se suele imprimir o no se suele incluir una impresión para nariz en minifiguras de este formato, es importante que tengamos esta cicatriz de Guts. También vamos
Vamos a tener impresiones de color piel más oscuro para enmarcar el rostro en el entrecejo y sobre todo en el ojo derecho de Guts, una parte bastante importante también de su estética, y esta sonrisa bastante cínica que suele poner antes de los combates, lo cual me agrada mucho, sobre todo cuando no suele perder el control, que es la imagen que tenemos para el rostro alternativo, no solamente por la sangre que bien puede ser de él, bien puede ser de algún enemigo, sino porque tenemos la boca abierta en esta expresión mucho más iracunda, e incluso para el ojo izquierdo ya no tenemos dibujada la pupila, lo cual suele representar que Guts se está desconociendo a sí mismo, está perdiendo completamente el control y, más peligroso para él, está dejando que la armadura Berserker tome el control de sí mismo. Pero bueno, vamos a analizar la minifigura, no vamos a hablar tanto del personaje. Respecto a los accesorios, vamos a comenzar con la capa, que es una capa completamente negra que tenemos inclinada ligeramente hacia atrás para que pueda anclarse Guts en un accesorio que va a servir como base también de la minifigura, que me parece un tanto curioso. No estoy en contra de que lo hayan incluido, ya lo veremos en breve. Y tenemos un pequeño punto de inserción en la parte trasera que va a coincidir con otro punto de inserción que tenemos en la Dragon Slayer o la Matadragones, esta espada tan icónica de Guts. Y es que había dos presentaciones de esta minifigura, una que incluía dos pequeños imanes, uno para colocar en la Dragon Slayer y otro para colocar en la capa. Y la que tengo, que es exactamente igual, pero que no incluía los imanes. ¿Por qué decidí adquirir la presentación que no tenía los imanes? En primer lugar, porque decían muy orgullosos que no incluían el pegamento. Ese lo tenía que... Eso lo tenía que poner yo por mi cuenta, y no es que no tenga pegamento de contacto, sino que en bloques de construcción pegar una pieza no me parece que vaya muy acorde con el propio concepto de los sets de este tipo. Y en segundo lugar, porque se disparaba el precio bastante, tanto que incluso rozaba el valor de alguna minifigura que sí existen, aunque no me terminan de convencer tanto, pero vamos, sí existen, no son de Lego. Sí existen minifiguras de Berserk, y digo, bueno, si voy a pagar sobreprecio por una minifigura no oficial, mejor pago el precio por una figura que sí está licenciada. Pero bueno, ese es el motivo por el cual tenemos un orificio y por el cual no tengo la versión con los imanes. Además de que ni siquiera eran imanes neodimios, eran imanes de magnetita, de los más baratos. Dije, no, es un robo, sobre todo tratándose de una pieza, insisto, no oficial. En teoría, pues, si trajera los imanes, quedaría adherida a la Dragon Slayer en la espalda, pero también vamos a ser honestos. Otro punto a considerar es que voy a tener exhibida esta minifigura sosteniendo la Dragon Slayer en la mano, entonces tampoco tenía demasiado sentido que me preocupara por los imanes. Pero bueno, continuando con el análisis, vamos ahora con el arma característica de Guts, forjada originalmente por Godo, por su herrero, que es la Dragon Slayer, esta espada sobredimensionada y demasiado pesada, que a fines prácticos, pues, ninguna persona podría utilizar en un contexto verídico. De hecho, en Berserk tampoco la puede utilizar nadie, de tanto que pesa, que deben ser entre 150 y 200 kilos, pero la tenemos bastante bien ejecutada. Es una pieza de plástico completamente, que de modo original, el color original del plástico es negro. Vamos a tener aplicaciones de pigmento blanco para la cinta que cubre la empuñadura. Incluso tenemos aquí un pequeño saliente de la cinta, así como lo vemos en el manga. Esto lo tenemos en color blanco, y aplicación de pigmento gris metálico con un acabado perlado bastante agradable, por cierto, para el filo de la Dragon Slayer, para darle un poco más de volumen y de vista, lo cual me agrada, no estoy en contra de ello. Incluso el pomo, aunque no tiene ninguna aplicación de pigmento, creo que está bastante bien ejecutado y nos recuerda a lo que podemos nosotros leer en el manga. Para la armadura Berserker, en los brazos, que están bastante bien ejecutados, podemos ver cómo están fusionados en una sola pieza los brazales, la protección de los brazos o de los bíceps, y también las hombreras, que el único inconveniente que yo le encuentro es el color. Debió ser más oscuro, aunque recordemos aquí gracias a la luz que estoy utilizando, que insisto únicamente es de la habitación, pues se ve más claro de lo que debería. Para el peto vamos a ver que están fusionadas la protección pélvica, el peto y también el gorjal de la armadura, que una vez que ya la porta Guts, pues toma la forma de la mandíbula inferior de un perro, que es la forma que toma la armadura Berserker. Cuando lo utiliza Guts tenía forma al menos la parte superior tenía forma de cráneo. Cuando lo utilizaba Skull Knight, bueno, con Guts pues toma la forma de la bestia perro, y podemos ver que no solo tenemos detalle en la parte frontal, sino también en la parte trasera, y de hecho la mandíbula, la mandíbula que forma el gorjal está bastante bien ejecutada. Me agrada que no tengamos ningún
ningún excedente o faltante en el plástico, y aquí podemos ver los orificios a través de los cuales pues nosotros insertamos la capa y estaría lista para que la portara Guts. Y ya habíamos analizado el cabello, pero vamos ahora con el yelmo que está diseñado como la parte superior de la cabeza de la bestia perro, y tenemos aquí aplicación de pigmento para los orificios oculares que hacen las veces de los ojos del perro, y que solo aparecen completamente rojos cuando Guts pierde el control, y que de hecho esta es la forma en la que me gusta exhibir la minifigura para ensamblarla. Lo único que debemos hacer ahora es colocar la protección de los brazos, que queda un poco, parece que queda un poco sobrada a la altura de los hombros, pero no, está diseñada para que se vea bien, para que calce con el peto, y debemos anclarla de las muñecas. Ya anclamos el del brazo izquierdo, vamos ahora con con la protección del brazo derecho. Ponemos el peto, pero ni siquiera he retirado la cabeza. Ya retiré la cabeza de Guts, colocamos el peto, volvemos a colocar la cabeza de Guts, vamos a poner la expresión más iracunda y acto seguido colocamos nosotros. Quiero que quede bien alineado, listo. Colocamos el yelmo, y si hacemos que sujete la Dragon Slayer o la Matadragones, como le gusten decir ustedes, pues ya tenemos al espadachín negro listo para enfrentar a cuanto apóstol se cruce en su camino o a la mano de Dios, aunque para poder enfrentarlos debemos nosotros mostrar el caballo con armadura berserker 100% canónico. No, miento, esta es una representación del caballo de Guts, es oficial pero no es canónico. ¿Y a qué me refiero? Si sabemos que en el manga no se ha mostrado un caballo en particular de Guts, mucho menos uno que tenga la armadura berserker. Guts suele cabalgar bastante, pero toma el primer caballo que tenga a la mano, aunque en el videojuego que salió tanto para PlayStation como para PlayStation Vita, para ya la extinta consola portátil de Sony, sí se podía personalizar la montura de Guts con una armadura que coincidiera con la armadura berserker del protagonista, y de ahí es donde asumo el fabricante pues tomó inspiración para la fabricación de la montura también de esta minifigura, que podemos ver que no solamente calza con el diseño de la armadura berserker que utiliza Guts, sino que también coincide con la paleta de colores de la propia minifigura. Podemos ver la parte inferior de la coraza, que sería una pieza de tela, no sé exactamente cómo se llama esta coraza en los bridones, es decir, en los caballos de guerra. Si alguien lo sabe, déjenlo en comentarios. Pero sí podemos ver que tenemos aplicación de pigmento para la porción metálica de la armadura, que ya es la que tenemos desde la grupa hasta el pecho, pasando por la montura del propio caballo. Esta es una pieza adicional, de hecho la podemos retirar nosotros. Únicamente tenemos que entra con muy poca presión, simplemente tenemos que dejarla caer. En el caballo tenemos dos articulaciones, una para los cuartos traseros y una también para el cuello. Y la cabeza es una sola pieza, aquí no tenemos ningún elemento adicional para el yelmo, sino que esta es una sola pieza y tiene aplicaciones de pigmento gris metálico para el grueso del yelmo, y también rojo para los ojos de la bestia perro. La única diferencia, tal vez en comparación con la armadura de Guts, es que la mandíbula o la protección para la mandíbula está abierta. Pero vamos, fuera de eso, pues calza bastante bien con la armadura berserker del protagonista, y lo único que restaría ahora sería colocar a Guts en el caballo. Antes tengo que mencionar que tenemos dos piezas rectangulares de 2 puntos de inserción bastante delgadas para que la minifigura alcance la altura adecuada y luzca de una manera agradable a la vista y congruente con el propio ensamblaje. Una vez que lo acoplamos y cuando lo colocamos encima, pues ya tenemos a Guts montando su caballo de guerra, extraído de un videojuego para la minifigura, y listo para enfrentarse a uno de los peores villanos que hemos podido ver en tanto villano como antagonista, que no necesariamente es lo mismo, que hemos podido ver en cualquier obra de ficción, de fantasía y de manga, que es Femto y el resto de La Mano de Dios. Si tuviera que decir si es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura. Lo único que yo hubiese cambiado serían dos cosas. Uno, el color de la armadura, evidentemente. Y dos, en vez de un imán me hubiese gustado más un pequeño perno aquí y tal vez un orificio poco pronunciado
en la Dragon Slayer, pero bueno, inclusive si no lo tuviera, no le veo yo gran inconveniente a que no lo posea. Lo que definitivamente su servidor se hubiese cambiado sería el color de la armadura Berserker, porque creo que le va mucho mejor un color más oscuro. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like, dejen su comentario. Eso le ayuda muchísimo al canal. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.